tú sanes el corazón de aquellos que están abatidos, que están quebrantados, que están, Señor, con situaciones difíciles. Que esta palabra los motive, les aliente, que esta palabra, Señor, que ha nacido en tu corazón, sea de bendición para cada uno de nuestras vidas. Yo te pido que a través que esté predicando, Señor, tú ministres los corazones y que podamos hacer, Señor, conforme a tu voluntad, que seamos oidores pero también hacedores, porque, Señor, la fe necesita ir acompañada de acción, pero la acción necesita ir acompañada de obediencia, y que a través de esta ecuación nosotros podamos ver los resultados en nuestras vidas, que ya no haya más desánimo, que ya no haya más doble ánimo, que estemos de un lado para otro como un vaivén, sino que nos establezcamos, estemos firmes en tu palabra, estemos firmes en ti, estemos firmes en las promesas que tú nos has dado, que podamos buscarte en un tiempo especial de oración, que podamos buscarte y buscar respuestas en un ayuno, que podamos dedicar el tiempo a ti, consagrarnos a ti para que veamos esos resultados en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice la palabra, el título: la zaranda saca lo mejor de ti. Les voy a dar una definición de qué es zarandear. Es agitar con movimientos rápidos y bruscos de un lado a otro, y estos movimientos son con mucha fuerza y velocidad, y se hace a través de una criba o un sedazo. Entonces resulta que cuando nosotros estamos en una prueba, uno siente que sus fuerzas se van, uno siente que ya no es capaz, y más cuando son situaciones muy difíciles. Pero ya vemos que en la prueba hay una zaranda, hay un movimiento, y la zaranda es con un movimiento fuerte. Andrés, ¿me colabora porfa con la imagen de la criba? Entonces esa zaranda tiene que ser, en los tiempos antiguos la hacían de forma manual. Entonces es una como especie de un sedazo de hoyos amplios, donde solamente van a pasar los granos de lo que es una buena cosecha. Los granos pasan y lo demás se queda en la superficie. Pero para que el grano pueda pasar, la zaranda se tiene que mover bruscamente. Son movimientos repetitivos, bruscos, y se tiene que hacer de un lado a otro. Inclusive cuando las cosechas eran muy grandes, era mucha la cosecha, eran súper grandes las zarandas, y entre varias personas con movimientos repetidos bruscos comenzaban a zarandear la criba. Ahora que todo es moderno, se está usando de una forma. Hay unas que son eléctricas y otras que son manuales, pero son grandes. Y esas que son manuales tienen una como especie de un molino, y ahí comienzan a moler lo que es el grano de trigo, cae, y la paja o todo lo que está sucio se lo lleva el viento, comienza a salir, se lo lleva el viento. Y hay unas que son ya también eléctricas, entonces solamente necesitan una persona que agregue el grano, y ya ella hace el resto de trabajo, no necesita nada más. Esta es una criba o una zaranda que se usaba también antes, que es grande, y es la que les digo que funciona con un molino. Y esta es la manual, esta es pequeña, hay también unas que son más largas, y esa es la que cogían entre dos personas o más, dependiendo del tamaño, y a través de ella, la malla que le ven es que pasan los granos. Lo que es la paja, lo sucio, lo que no sirve, queda en la superficie. Y el grano cae y ya comienza su proceso. Entonces en el versículo 31 dice el Señor. ¿Dice quién?
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Entonces dile a tu vecino, el diablo a veces nos pide para zarandearos. Y ustedes dirán, pero esta cita, ¿por qué como tan rara? ¿Cómo así que el diablo nos pide? Hay otro versículo, vamos a Job, capítulo 1, versículo 8. Entonces, aquí hay algo muy bonito. ¿Qué pasa? Jesús le advierte a Simón que el diablo lo está pidiendo para zarandear. Pero hay algo, no solamente está pidiendo para zarandear a Simón, sino que el verbo zarandearos está en plural. Lo que quiere decir que estaba pidiendo para zarandear a todos los discípulos. Pero el Señor le dice a Pedro y le dice, yo he rogado para que tu fe no falte. O sea que en los tiempos de prueba, ¿qué es lo primero que toca el diablo? ¿Qué es lo que te hace? Dudar. ¿Qué es lo que quiere? Que tu fe baje, mengue. ¿Para qué? Para que no ores, para que no ayunes, para que lo que declaras, lo que decretas, ya no vuelva a suceder. Porque es lo primero que comienza a tocar. Satanás igual siempre le debe pedir permiso al Señor para tocar a sus hijos. Entonces no es que el diablo simplemente llegue y yo quiero hacer, no, él debe de pedirle permiso. Y dice Job capítulo 1 versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces resulta que aquí igual dice la palabra, los que ya han leído el libro de Job inicial, dice que estaban recorriendo los ángeles toda la tierra y que entre ellos estaba también Satanás. Que entonces Dios llama a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo que quiere decir que el Señor le estaba dando ¿qué? Autorización a Satanás para que comenzara a tocar a Job. Pero hay una condición, haz con él como quieras, pero no puedes tocar su vida. Le tocó las finanzas, le tocó sus hijos, quedó solo con su esposa, pero no pudo tocar su vida. O sea que Satanás, si pide permiso, cuando tú y yo estamos en pruebas, Satanás pide permiso. Y no todas las pruebas son de Satanás. También el Señor las permite. Entonces, la zaranda es un filtro. ¿Qué hace? En este punto, vamos a tener 3 partes. La zaranda te prueba la fe. Hebreos 11:1. ¿Por qué la zaranda prueba la fe? Porque cuando te están moviendo a través de movimientos bruscos, es que comienza a verse entonces en quién tienes tu confianza. Si realmente estás creyendo en las promesas, estás creyendo en la palabra. Dice Hebreos 11:1, pero la fe es la certeza
de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que si nosotros tenemos la certeza de lo que se espera, es porque tenemos la certeza y estamos totalmente seguros que uno va a recibir ¿qué? Lo que se está esperando. O sea que lo que tú estás esperando, debes de tener la seguridad 100% que lo vas a recibir. Y debemos de estar convencidos de que algo existe, aunque no lo podamos ver. Por eso es que el diablo ataca tanto la mente. Porque nosotros somos de ver para poder hacer. Porque la fe es ilógica y la razón es lógica. Si nosotros trabajamos a punta de razón, la razón que nos dice cómo es lógica, no se puede, tú tienes que ver. Pero resulta que la fe es ilógica. Y como Dios no trabaja con las matemáticas nuestras, porque para Él 1 por 1 es 1000 elevada a cualquier potencia. Entonces es lo que pasa, que ahí es donde nosotros debemos de comenzar a trabajar nuestra fe, no en lo que estamos viendo, sino en lo que no se ve. Comencemos a poner a trabajar lo ilógico. Lo ilógico es que en ocasiones el Señor nos bendiga, que a través de situaciones difíciles nosotros podamos crecer. Eso es ilógico. Ilógico es que a través de una prueba tú puedas aprender algo, porque la prueba duele. Y si lo miramos con lógica, ¿qué va a decir? Prueba igual a sufrimiento, no lo quiero en mi vida. Pero con el Señor es todo lo contrario. Prueba igual a sufrimiento, igual a bendición, igual a aceptar el llamado de Dios. Entonces por eso es que el enemigo trabaja tanto cuando nos zarandea, cuando nos pide para zarandearos. Por eso es necesario que tengamos la fe bien puesta, que tengamos la fe creciendo, que podamos comenzar a orar de una forma que nunca lo hayamos hecho para poder tener esos tiempos de bendición. La prueba, la zaranda, te hace clamar a Dios. ¿Cómo que la zaranda nos hace clamar? Si en los tiempos de proceso, en los tiempos de sacudida, en los tiempos de estar remeciéndonos, nos hace ¿qué? Elevar nuestra mirada a Dios. Y eso no lo dice el Salmo 40, versículo 1. Porque solamente en el Señor está nuestro deleite, solamente en Él es que necesitamos confiar, solamente en Él es que debemos de colocar nuestra mirada, solamente en Él debemos de tener puesta nuestra vista. Salmo 40, 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener nuestra confianza puesta en Dios, porque el Salmo 41 dice que pacientemente. Entonces dígale al que está a su lado, pacientemente quiero esperar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él, dígale, se va a inclinar a mí y está escuchando mi clamor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y no necesito que lo repitan, necesito que no salga solo de los labios, necesito que en su corazón quede plasmado. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, o sea que si es pacientemente, cuando estemos en el tiempo de la zaranda, cuando estemos en el tiempo de ser zarandeados, ¿qué necesitamos? Esperar pacientemente, porque Él lo va a hacer. Él está inclinándose a mí, Él está escuchando nuestro clamor. Pero mis amados, dejemos el desespero, dejemos la ansiedad a un lado, que es lo que a veces nos hace desviar del camino. Es lo que en ocasiones no permite que veamos la bendición.
porque Él siempre está escuchando nuestros ruegos. Él siempre está ahí. La zaranda te hace buscar. Hebreos 11:6. Porque a Dios le gusta que confiemos en Él, que lo busquemos, que en nosotros haya un clamor. Él quiere que todo el tiempo tengamos una dependencia. Hebreos 11:6. Que tengamos una dependencia, que lo busquemos en todo tiempo, no solo en los momentos de prueba, no solo cuando sintamos que la zaranda se está moviendo, porque aunque la zaranda saca lo mejor de nosotros, todavía no hemos llegado allá y ustedes dirán, pero ¿por qué esos procesos si son tan malucos? ¿Cómo que la zaranda saca lo mejor de nosotros? Sí, porque ya hemos visto, nos prueba la fe. Mis amados, estamos aquí, por favor, nos prueba, nos hace buscar y nos hace clamar. Entonces otra vez, ¿nos hace qué? Nos prueba y nos hace buscar. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos buscar a Dios, porque los que le buscan ya vimos, Él es galardonador de ¿quiénes? De los que están en la casa tranquilos y no lo buscan, de los que no oran, de los que no ayunan, de los que simplemente se limitan a trabajar, de los que le buscan, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea que tú y yo no podemos decir que creemos en Dios y creemos que no existe, o nos acercamos a Él creyendo que si de pronto nos escucha. No, Él nos va a escuchar porque Él está ahí, Él existe, Él, en Dios sí podemos confiar. Te limpia. El proceso de la zaranda trae limpieza. Separa el grano de trigo de todo material extraño que trae consigo. Comienza una limpieza profunda en tu corazón. O sea que la zaranda, el proceso es: cogen del sembrado, ya sembraron, ya nació el sembrado, ya está lista la cosecha. Cuando ya está lista la cosecha, van, cogen la espiga, separan, comienzan a separar el grano, y ya después de que separan el grano de la espiga, comienza el proceso de zarandeo. En ese proceso de zarandeo viene la cizaña, viene tierra, viene paja, viene barro, viene todo material, hasta metales. Entonces, todo esto impureza, todo lo que no es grano, tiene que ser eliminado, tiene que ser expulsado, tiene que desaparecer. Y por eso es que comienza una limpieza profunda. Limpieza profunda del metal, saca la dureza que hay en tu corazón. Entonces cuando comienza la zaranda, que tú sientes la dureza, que no sientes ganas de orar, que no sientes necesidad de ayunar, que no sientes necesidad de buscar a Dios, es porque el metal está revuelto con el trigo y necesita ser expulsado, porque ahí es donde está la dureza del corazón. Resulta que la zaranda, cuando el grano, viene también con piedras, y la piedra es esa incredulidad, la que no te deja avanzar, la que te pone a dudar, la que aquí los sábados se te da una palabra y tú la crees, y sales, encuentras a alguien, comienzas a ver la situación nuevamente, y como no aplicas la palabra, entonces la palabra no se vuelve rema en tu vida. Eres oidor pero no hacedor, y por eso es que entonces comienza la incredulidad.
Los granos dañados. Esos granos dañados son personas que tú estás ahí, pero no te dejan avanzar. ¿Por qué no te dejan avanzar? Porque están dañados, tienen un corazón malo, tienen un corazón que no está dispuesto para el Señor. Y esas personas tú las escuchas. Entonces mira que el grano está revuelto con todo. Está revuelto, mezclado con cáscaras. Y esas cáscaras son esas personas hipócritas que por dentro están pensando una cosa y por fuera te expresan otra. Y tú estás mezclado con eso. Entonces mira lo importante que es que entremos en ese tiempo de zarandeo. Que cuando cuando el Señor le dice a Simón, 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 el diablo os ha pedido para zarandearos, ¿qué le está diciendo en otras palabras? Necesito que tú seas probado. Necesito que comiences un proceso. Necesito que avances. Necesito que no te quedes igual. Porque ¿qué le pasaba a Simón? Creía que tenía toda su mirada puesta en el Señor. Y es lo que en ocasiones nos pasa a nosotros. Creemos estar muy firmes. Creemos que ya lo hemos logrado. Que porque oramos y ayunamos y sacamos un tiempo, ya estamos listos. Pero resulta que el proceso es de cada día, de tener esa relación íntima con el Señor, de pasar de tener simplemente una oración a tener una intimidad, de pasar de tener esa intimidad a tener una comunión más profunda. Pero necesitamos avanzar, mis amados, porque no podemos quedarnos con la mezcla de lo que tenemos. El grano simplemente, si lo cogen de la espiga, no funciona. Al Señor nosotros no le funcionamos a medias. El llamado necesitamos aceptarlo, pero necesitamos saber que todo llamado requiere un proceso, que todo proceso duele, pero que trae crecimiento. Porque el grano, en la criba que les mostré, no pasan cantidades de granos, va pasando de a grano, un grano a la vez. Y ese grano que permite a través del movimiento brusco, ¿qué quiere decir? Que el grano está listo para caer, ser separado y ser almacenado. Porque si el grano de trigo no pasa todo este proceso tan sencillo, que no funciona. Porque la zaranda también lo que hace es que expulsa la paja. Y la paja es aquello que no nos deja avanzar. La paja es todo aquello que nos ha retenido y que nosotros lo hemos dejado. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que la paja se la lleva. Entonces mantienen un vaivén de allá para acá. Y esta noche, ¿somos paja o somos trigo? Porque si somos trigo, necesitamos pasar por la zaranda para que esa zaranda saque lo mejor de nosotros. Pero si somos paja, simplemente quedémonos sobre la criba. ¿Y qué es sobre la criba? Quedémonos dudando. Quedémonos simplemente esperando que los demás avancen. Quedémonos viendo el proceso de otros. Y con eso justificamos. Quedémonos entonces esperando que las promesas se queden ahí hasta que de pronto querramos volvernos grano de trigo. Por eso es que cuando pasa un grano a la vez, el grano cae a tierra y ya después de ahí se hace un montoncito, de ahí lo separan, porque ya salió el metal, salió la paja, salió el barro, salió la cáscara, salió la piedra, quedó el grano puro. Pero resulta que ese grano puro después se lo llevan a almacenar, lo empacan
lo almacenan y lo almacenan en graneros. Y en ese granero es un proceso a solas, donde tú a veces te has sentido solo y dices, ¿por qué? Porque necesitas ese proceso de almacenaje. Porque cuando estamos a solos, que el almacenaje, que son bodegas grandes, oscuras, el grano piensa que está solo. El grano piensa que ya todo el mundo se olvidó de él. Pero cuando tú y yo nos hemos sentido que se han olvidado de nosotros, es donde necesitamos clamar con mayor fuerza. Es donde necesitamos clamar y tener esa intimidad con Él. Donde necesitamos que el agua ya no nos llegue a los tobillos, ni que nos llegue a las rodillas. Hay un pasaje en Ezequiel que nos habla que el agua va subiendo. Sube a los tobillos, sube a las rodillas, sube a la cintura, sube al cuello y después todo cubierto. Porque ¿sabe qué quiere el Señor? Que no sea a los tobillos, que no sea solo a las rodillas, que no sea solo a la cintura, que no sea solo al cuello. Él no necesita sumergidos. ¿Y sabe por qué? Porque el que sabe de supervivencia, de sobrevivir, sabe que cuando el agua ya nos tapa, que no se sabe nadar, lo mejor es suspenderse en el agua y dejar que la corriente lo arrastre. Y ahí es donde a nosotros nos falta esa dependencia. Porque queremos nosotros depender de lo que nosotros creemos. Y nosotros no debemos de depender de lo que creemos. Debemos depender de lo que Dios ya ha hablado. Por eso es ese proceso a solas. Por eso dígale a su vecino: yo no quiero ser paja. Yo no quiero que me lleve el viento. Yo quiero ser un grano de trigo. Muévalo, zarandéelo. Dígale: yo soy trigo. Yo no soy paja. Yo quiero el proceso a solas, porque quiero la mejor versión de mí. Y en el nombre de Jesús declaro que tú eres un grano de trigo. Entonces, cuando ya está el grano con los demás granos, pero que está en esa bodega a oscuras, él simplemente necesita y está esperando que lo saquen para poder cumplir y llevar a cabo su propósito. ¿Cuál es el propósito del grano de trigo? Se usa para la harina, se usa para, ¿qué más? Se hace para pan, ¿qué más? ¿Qué más uso tiene el trigo? Para tortas, para sopas, me dicen por allí. Entonces, cada uno de nosotros necesita que ese proceso a solas se lleve a cabo. ¿Para qué? Para poder salir y que nuestro llamado se cumpla. Para poder que el llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas comience a funcionar. Que el llamado que el Señor ha hecho, el propósito se cumpla en nuestras vidas. Mis amados, por eso es necesario que en la zaranda estemos dispuestos, porque ya llevamos un poquito del proceso. Y por eso les decía al inicio, ¿quién dice que los procesos son buenos? Pero cuando se llega a su fin es una bendición, porque imagínense que nosotros no hubiéramos llevado a cabo el proceso de la educación, que hubiéramos pasado de kinder a 11, que no hubiéramos pasado por primaria, bueno, mejor, de kinder a universidad. En kinder, ¿quién sabía leer? Imagínese uno llegar a la universidad sin saber leer, sin saber hacer un análisis, sin sacar una idea principal de un texto.
Esos procesos son los que funcionan. Ese es secular. Con el Señor es en intimidad con Él. La formación que da el Señor no la da nadie más. Y ese proceso duele. Y si alguno de nosotros, el Señor nos mostrara inicialmente cómo va a ser el proceso, créame que ninguno aplicamos. Porque al menos yo, o hablo por mí, si el Señor a mí me hubiera dicho cómo iba a ser mi proceso durante estos 13 años de conocerlo, inicialmente le digo, conmigo no cuente. Conmigo no. Pero el proceso a mí me ha hecho madurar de una forma, y sé que me falta mucho porque no soy producto terminado. Pero de la mujer agria, grosera, rebelde, altiva, orgullosa, soberbia, prepotente, y sígale sumando, que había hace 15 años atrás, le puedo decir que mucho de eso ya ha ido desvaneciendo. Y el proceso no ha sido bueno, porque me ha tocado llorar, me ha tocado pasar noches enteras llorando, sufriendo, que me duela. Pero yo he visto la bendición. He visto cómo de eso a donde quiero llegar, que le he dicho, Señor, quiero ser una mujer mansa, quiero ser una mujer humilde, quiero ser una mujer sencilla, que pueda dar testimonio de ti. Porque cuando tú cambias, tú no das testimonio solo de ti mismo, tú das testimonio del Señor, que es lo más importante y lo que realmente importa. Entonces por eso yo he aprendido que en ese tiempo de zarandeo he sacado lo mejor. He aprendido a valorar ese proceso. He aprendido a amarlo. Y aunque sé que no me quiero quedar en ese proceso de estar zarandeando, que me zarandeen todo el tiempo, sí quiero que el cumplimiento del llamado, del propósito que el Señor ha hecho a mi vida se cumpla, porque no lo quiero dejar incompleto. No quiero dejar un legado a una generación que diga, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela nunca hizo nada. Quiero dejar un legado que digan mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y una generación extensa que digan, recordamos a mi abuela, a mi madre, o de ahí para allá, porque era una intercesora, porque amaba al prójimo, porque servía, porque quería dar lo mejor de sí, porque no le importó que le doliera el proceso, porque es lo mejor que podemos hacer. Mis amados, mis hijos, necesitamos aprender a valorar los procesos. Necesitamos aprender a crecer. Ya no somos bebés para estar comiendo líquido. Ya los que tengo aquí están criaditos, mis amados. Y necesitamos avanzar. Necesitamos comenzar a comer sólido. Y en este tiempo que es tan duro, que esos procesos que ha vivido cada uno sea lo que nos lleve a amar lo que el Señor ha hecho. Porque Él no fue y entregó su última gota de sangre por el perdón de tus pecados y los míos en vano. Porque lo poco que nosotros podemos hacer es corresponder en lo que Él nos está pidiendo. Por eso les decía ahora, la fe debe ir acompañada de la acción de la obediencia. Y en ocasiones nosotros creemos que es obedecer para después accionar. Y con el Señor no funciona así. Con el Señor es la fe, es creer que lo que Él ha dicho se cumple. Poner a caminar esa fe. Ir a la acción, ir el paso. Somos obreros que necesitamos ir a la mies. Ir a evangelizar, ir a hablar, ir a predicar, ir a servir, que es lo que en este tiempo no se quiere hacer. Y por último, obedecer. Y nosotros todos lo hacemos al revés.
obedecemos y como no lo hacemos, sino que lo hacemos a medias, como nosotros queremos, entonces nos quedamos en eso, en intentar obedecer, en intentar que el grano pase por la criba, en intentar que el tiempo de zaranda traiga la limpieza, pero no queremos que nos remuevan, no queremos ser sacudidos bruscamente, queremos estar en un tiempo de confort, queremos estar en un tiempo donde aquí donde estoy bien, en mi cama estoy súper bien. Despertarme a orar en la madrugada, no, eso es para religiosos. Tan religioso era el Señor que decía que temprano, todavía siendo de noche, Jesús, que tenía comunión con el Padre directamente, dice la Escritura, que muy temprano, de madrugada, aún siendo de noche, se iba a orar. Y por eso es que a veces no nos funciona, porque en eso estamos siendo paja. Digámosle al vecino, estamos siendo paja. Zarandémelo para que no me duerman. Y usted que está en casa, zarandea a la persona que tiene al lado, y si no, párese y pegue un brinquito para que no se me duerma. El tiempo de zarandeo saca la mejor versión de ti. En el proceso de zarandear el trigo, el grano bueno se distingue del malo, porque el grano bueno, ¿qué pasa? Pasa por la criba, el grano bueno, amén. El grano malo queda sobre la zaranda. Como el grano bueno cae y es almacenado en graneros, en el almacenamiento, lo que les decía ahora, entra en intimidad. Allí estás en el secreto y pareces olvidado. Parece que nada estuviera pasando. Entonces por eso es que cuando estamos en ese proceso, los que estaban contigo, que comenzaron contigo, que ya no están ni te dolió, ¿saben por qué? Porque eran paja. El trabajo que tú tenías, que amabas tanto y que te desecharon, ¿sabes por qué? Porque era paja. Dígale al que está a su lado, todo lo que se ha ido ha sido paja. Me sirvió para seguir avanzando. Y todo lo que usted vea que en su vida no funciona, deséchelo como la paja. Haga esos cambios, haga esos ajustes. ¿Quieren desarrollar el llamado? Es una pregunta. ¿Quieren desarrollar el llamado? Dígale al vecino, yo no quiero ser paja. Quiero ser grano y de trigo. El zarandeo, todo lo que es paja se va. Todo lo que te está dañando el corazón. Las solteras, ese hombre que lloraste, sufriste, que dabas tu vida por él, que se fue, era paja. No te estaba dejando crecer. Los solteros, esa mujer que los hacía dar 3 vueltas, era paja. Todo lo que te ha cargado el corazón, todo lo que no te ha dejado avanzar, mis amados, era paja. Porque cuando la zaranda nos lleva a realizar ajustes en el corazón, es porque no podemos quedarnos como estamos y servirle a Dios. A Dios se le sirve con todo.
A Dios se le da lo mejor. Con Dios no es a medias. Por eso es que nos zarandea. Ahora sí ven que el tiempo de zaranda nos hace distinguir como buen grano. Dale al vecino, yo soy buen grano, porque declaro que paso por la zaranda, que paso por la criba. Muévalo, muévalo. Que se convenza a su vecino que usted es un grano de trigo. ¿Qué ajustes necesitamos hacer en el corazón? Necesitamos hacer ajustes de relaciones. Hay relaciones que son nocivas para ti. Lo fueron para mí. Esas relaciones, deséchalas como a paja. Porque el Señor hace tiempo está hablando de esas relaciones que no convienen. Hay alguien que el Señor le está hablando. Esa relación que hace tiempo no te funciona, es paja. Deséchala, porque te vas a quedar en lo mismo. Esa relación que te ha dolido, que es tortuosa, que se volvió un círculo vicioso, es paja. Deséchala, porque me es necesario hacer ajustes en mi corazón para poder pasar y ser grano de trigo. Es necesario hacer ajustes en la manera de pensar. Saber que debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto. Es necesario pensar en las cosas del Señor. Es necesario meditar su palabra. Es necesario caminar en ella. Es necesario, así como Daniel, que meditaba mañana, tarde y noche, porque es lo que el diablo quiere. Robarte ese sacrificio, que ya no le creas al Señor, que te vuelvas paja. Porque no puedo quedarme como estoy e ir con Dios. Porque necesitamos hacer ajustes en los compromisos. Necesitamos hacer ajustes en la puntualidad, en los compromisos laborales, porque si no somos paja. Porque esto no solamente aplica para que lo que hacemos acá como congregación. Eso aplica en todas las áreas de la vida. Si queremos ser restaurados y queremos cambiar, necesitamos hacer ajustes. Llegue temprano al trabajo, sea el último que sale. Aquí los empresarios sí van a empezar a decir amén. Pero si queremos ser trigo, necesitamos llegar primeros y salir de últimas. Necesitamos servir. Que el jefe es una cosa seria, muéstrele con testimonio. ¿Quieren un ascenso? Por ahí mi abuela siempre decía, el acomedido come. Y en eso que está escondido, llegue temprano, sírvale a su jefe. Aunque usted diga no lo merece, es que usted no lo está haciendo por él. De su mejor versión, distíngase, sea grano de trigo, distíngase por hacer lo bueno. ¿Quiere fama? Sirva. La palabra dice que el que quiere fama, sirve. Pastor, ¿y dónde dice eso? En Génesis dice la Biblia, y Abraham, su fama crecía porque servía. El maestro no vino a que le sirvieran,
vino a servir, no vino a ser servido, el maestro. ¿Y sabe qué versículo quedó escrito en la palabra? El que quiera ser. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? El grano quiere que todo el mundo le sirva. Paja. El grano quiere mandar. Paja. El grano quiere siempre que lo vean. Paja. El grano quiere estar siempre en la altura. ¿Saben qué pasa en la altura? Ventea. Y si eres paja, te lleva más fácil el viento. Eso pasa con el grano, con la paja. Quiere siempre las alturas. Quiere todo lo grande, lo fácil. Por eso es que los procesos duelen. Porque si queremos ser grano de trigo, ¿qué le hace que nos duela? El dolor, cuando lo sometemos al Señor, avanzamos. Dejamos de ser paja para convertirnos en trigo. Dejamos de ser paja para servirle al Señor. Porque al Señor no le funciona la paja, le funciona el trigo. Y hay una palabra que dice que inclusive después de todo el proceso que pasa, de que le duela la criba, de que pueda caer, pasar por la criba, lo separan, es almacenado. Y hay una palabra que dice, y el grano vuelve a tierra, y en tierra muere. Ese orgullo no nos sirve, nos hace volver paja. Esa prepotencia y esa arrogancia de creer que todo nos lo merecemos, nos hace parecer paja. La palabra nos enseña que Dios mira de lejos al arrogante, al soberbio. Y si lo mira de lejos es porque es paja, se lo lleva el viento. Mis amados, nos es necesario morir, nos es necesario servir. En las acciones, que lo que hagas, lo hagas lo mejor que puedes, no a medias. ¿A quién le gusta que le hagan las cosas a medias? Si a ti no te gusta, ¿por qué al otro le va a gustar? Porque a tu prójimo, y la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si a ti te gusta que te hagan las cosas completas, hagámoslas completas nosotros. Que los demás no lo hacen, mis amados, es que no estamos en los demás. El grano es solo. Necesitamos hacer todo bien. Y la palabra dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacelo ¿para quién? Porque ¿qué? De Él viene la recompensa. Y si tú haces las cosas a medias, siendo paja, ¿cómo va a ser tu recompensa? No va a ser a medias, no hay recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? ¿Cuántos quieren hacerlo bien? ¿Cuántos quieren servir? ¿Cuántos quieren ser paja? ¿Cuántos quieren ser trigo? Es necesario hacer ajustes en las creencias. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estamos creyendo? ¿Estamos idolatrando? ¿A quién estamos idolatrando? ¿Estamos creyendo al Señor? ¿Estamos creyendo sus promesas? ¿Estamos creyendo en sus palabras? ¿Estamos creyendo lo que dice este libro sagrado? ¿Qué estamos creyendo? Mis amados, necesitamos hacer esos ajustes. ¿En dónde?
en el corazón para poder avanzar. Porque la consagración nace ¿dónde? En el corazón. Entonces muchos dirán, ¿por qué esta situación? No te quedes en el proceso, no te quedes sobre la criba, porque hay momentos donde la criba tiene que ser mecida, pero como estamos como los milindrosos, ay no, es que me duele, ay no, es que no quiero, ay, ¿por qué a mí? Porque te tienes que distinguir, porque tienes que avanzar. Porque cuando el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, el diablo está pidiendo para zarandearos, también le dijo, estoy rogando por ti, para que tu fe no falte. En pocas palabras, estoy rogando para que no te vuelvas paja. Estoy rogando para que ese grano sí pase. Y para que después de que pase, le ayudes a tus hermanos a que no se conviertan en paja. Le ayudes a tus hermanos a que la fe también aumente. Y por allá Pedro la iba a volver a embarrar. Por allá lo iba a negar. Porque este versículos están en el mismo pasaje donde más abajo dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado. ¿Y será que Jesús no sabía eso? Estoy rogando para que tu fe no falte. Pero cuando ya el grano pasó por la criba, más adelante encontramos un pasaje donde dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y en la tercera, Pedro, ¿me amas? Yo me imagino lo que sintió Pedro cuando aquella vez le dijeron, antes de que el gallo cante, ¿me negarás? La misma escena, solo que en la primera era paja y quiso pasar el proceso para convertirse en trigo. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Ustedes qué creen? ¿Paja o trigo? Ya era trigo. Ya había pasado un proceso. Entonces, mis amados, esta enseñanza nos es necesario pasar el proceso. Nos es necesario que el proceso de zarandeo pase en nuestras vidas, porque necesitamos crecer. Si estás siendo almacenado, si en este momento tú sientes que estás en el olvido, sigue gimiendo, sigue clamando, porque ¿sabe qué pasa? Ya pasaste por la zaranda. Estás esperando que en ese proceso de buscarlo, de creerle, de tener intimidad, de tener comunión, el proceso se lleve a cabo para que salgas y viene la promoción, viene el renombre del que tanto ha gustado, viene la fama. Pero en esa fama viene otro zarandeo. Porque qué bueno yo decirles, mis amados, hoy si están en el tiempo de zaranda, qué bendición, páselan hasta que ya no vuelve a pasar un zarandeo, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ya, fue uno. Mis amados, yo no los puedo engañar. Tiempo de zaranda pasa en algunas ocasiones de la vida. Hoy pasamos uno, dentro de 6 meses, un año, quizás otro. Pero estoy rogando por ti, para que tu fe no falte. Aunque duele, saca lo mejor de nosotros.
Evaluemos nuestro corazón. ¿Qué está pasando con nosotros? Que se vaya de nuestras vidas todo lo que es paja, para que podamos cumplir con el llamado y el propósito que Dios nos ha hecho. Mis amados, para ir concluyendo, necesitamos madurar, necesitamos entender, necesitamos aprender a diferenciar los procesos. Crecer duele. Yo le digo a mi hija, cuando me dice, mamá, ¿por qué esto? Y yo, porque mami, crecer duele. Y ya estás creciendo. Y a medida que crecemos, mayor responsabilidades hay. Y los seres humanos somos muy dados a estar reclamando los derechos y a poco cumplir con los deberes. Y la vasija no le puede decir el barro no le puede decir al alfarero qué debe de hacer. Y es lo que constantemente nosotros hacemos. Que en este tiempo de zaranda, en el tiempo de zaranda, si alguno está pasando por tiempo de zaranda, si no, igual guarden esta palabra, mis amados, para que cuando de pronto alguno esté en esta situación, aprenda a sacar lo bueno, lo agradable. No lo desechen, no nos quedemos en el proceso, avancemos. Que podamos decirle, Señor, aquí está, que en los tiempos de ese de zaranda podamos rogar, podamos clamar, podamos decirle, Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy, trabaja en mi corazón. No alarguemos el tiempo del proceso, porque todo lo queremos a un clic. Porque en este tiempo, que estamos en la era moderna, en la era instantánea, todo lo queremos a un clic, los procesos a un clic. Que nuestra fe esté a un clic. Con el Señor no hay procesos a un clic. Hay cosas que son, oramos y Él las responde. Pero ya ha habido una madurez en tu corazón. Entonces no esperemos que el proceso de formación de nosotros esté a un clic. No esperemos que el tiempo de que el grano pase por la criba esté a un clic. Porque ya sabemos que necesitamos ser movidos violentamente para ser despertados. ¿Cuántos queremos avivamiento? Ese avivamiento debe de nacer el deseo en tu corazón, hacer ajustes para que dejemos de ser paja, hacer ajustes para que podamos ser un grano de trigo y no cualquier grano de trigo, un grano de trigo que se distinga porque hace lo mejor, porque da lo mejor, porque se entrega, porque sirve, porque ama. Pongámonos sobre los pies. Mis amados, los de las redes sociales, les damos un fuerte abrazo. Espero que sigan trabajando en sus casas, que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, porque para nosotros, en mi vida, ha sido de mucha bendición. Entonces, que podamos avanzar, que podamos crecer, que dejemos de ser paja, porque como lo hablé ahorita, la paja se la lleva el viento. Que necesitamos es avanzar, necesitamos creer, que comencemos ese proceso donde salgamos, nos distingamos y podamos desarrollar el propósito, el llamado que cada uno tiene. El Señor me los bendiga. Si Dios quiere, hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo para todos. Mis amados,